Entonces, ejercicio 3, ¿ya se está viendo? Ya. Ok, perfecto. Tenemos ejercicio 3, vamos a trazar un triángulo isósceles. Ojo, solamente vamos a hacer triángulo isósceles. Podemos hacer triángulos equiláteros e isósceles en este caso. ¿Por qué? Porque la altura, ahorita vamos a ver por qué, la altura coincide con el punto medio de la base. Solamente pasa en los triángulos isósceles y equiláteros. En otro tipo de triángulo, como el escaleno, no funciona. Entonces, sí tiene que tener la instrucción triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque necesitamos eso, porque eso indica que la altura pasa por el punto medio de la base. Y nos están dando la medida de la base. La medida de la base nos las pueden dar como una recta, como está allá, o nos pueden dar en centímetros la medida de la base. Profe, Y perdón que le interrumpa. Dice Romario que si lo acepta. no, vamos a dejarlo fuera. Está entrando, quién sabe dónde, no está aquí en esta, díganle que es la WSWOUGGWHS. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Este cuadro es de abajo a la izquierda? Sí, Ok. exactamente. Nos quedan los dos últimos dos. ¿La base y la altura es de la misma medida? Puede ser de la misma medida o puede ser diferente, no importa. Nada más que me indican acá cuál es la base y cuál es la altura. Necesito saber cuál es la base y cuál es la altura. Es lo único. Incluso pudiera ser más chica la altura que la base, no importa. ¿Qué va a variar? El triángulo. En vez de que nos quede paradito o vertical, nos va a quedar un poquito más bajito y alargado. Ese muchacho que quería entrar, díganle que es en la liga que dice continúa clase. WSWOUGGWHS. Ahí está él. Listo, bienvenido Romario. Entonces, ya tenemos, trazar un triángulo isósceles dada la base y altura. Nos tienen que dar las medidas de la base y de la altura. Y nos tienen que indicar cuál es la medida de la base y cuál es la medida de la altura. Esta medida puede venir como rectas, como está acá. En este caso, la altura nos las están dando vertical para saber qué es la altura, pero puede estar horizontal también, nada más que me indiquen que esa es la medida de la altura. Y puede ser de cualquier medida. La base puede ser más grande que la altura o la altura puede ser más grande que la base. No importa la medida. Aquí no importa. Lo que va a importar es que es un triángulo isósceles. Recuerden, aquí solamente puede ser, nos va a quedar, o de hecho nos pudiera quedar un triángulo equilátero en algún caso extremo, dependiendo de las medidas de la altura que ustedes pongan, pudiera quedar también un triángulo equilátero. Esto solamente funciona para triángulos equiláteros e isósceles. Los datos que nos dan son la base y la altura. Ya que tenemos las medidas de la base y de la altura, en rectas como nos lo están dando ahorita, o en centímetros, que también nos los pueden dar en centímetros, ahora sí, vamos a proceder a hacer el ejercicio. ¿Ya todos? Muy bien, vamos a empezar. Profe. Mande. Así nada más ponemos altura y base nada más. Exactamente. Hay dos rectas de cualquier medida, una va a ser la base y una es la altura. La base tiene AB porque son vértices. El vértice va a ser, el A va a ser vértice A y el B va a ser vértice B, pero la altura no tiene el vértice, debe tener acá solamente uno, pero como no tiene el otro, no cabe en ningún punto, pues no tiene nomenclatura hasta ahorita. La altura nos va a dar el vértice C. Comenzamos. Comenzamos de la misma manera en que hicimos con los anteriores. Vamos a copiar la base. Copiamos la base. Recuerden lo mismo, trazar una recta y poner la medida. Y la medida puede ser
pasada con escalímetro o con compás. Pero lo importante es pasar la base aquí. Ya tenemos a la base aquí abajo. AB, ya copié mi base. Como es un triángulo isósceles, nos vamos a la teoría, aquí arribita, aquí está arribita. La altura va a quedar en el punto medio de la base y va a dividir en dos triángulos iguales. Por lo tanto, la altura, ¿qué trazo geométrico es respecto a la base? Mediatriz. Exactamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es trazar la mediatriz de la recta AB o trazar la mediatriz de la base. Y es lo que vamos a hacer. Ahí está ya abajito lo que tienen que hacer, trazar la mediatriz de la recta AB. Este es un trazo desde que ya ni debería decirles cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo. Desde el punto A trazamos, perdón, desde el punto A trazamos un arco más grande de la mitad y desde el punto B trazamos un arco igualito y lo trazamos en B y debe cruzar en dos puntos. Esto es mi mediatriz desde aquí hasta aquí. No necesito trazar toda la mediatriz, sino solamente la mitad desde la base hacia arriba, si el triángulo quieren que se vaya hacia arriba, o hacia abajo, si quieren que se vaya hacia abajo. Por lo tanto, solamente necesito la parte de arriba, en este caso, porque se va a ir para arriba, de la mediatriz y la voy a prolongar hacia arriba, una línea larga. Ya puedo borrar esto, no necesito tampoco dejar los trazos de la ¿cómo se llama? De la mediatriz. Y voy a dejar este pedacito rojo para que vean que la mediatriz salió desde allá y no salió solamente de la mitad. Este punto donde inicia la mediatriz va a ser M y esta mediatriz es mi altura. Esta línea azul, esta recta azul, es la altura y está en el punto medio de AB y es perpendicular a AB. Ahora, ¿qué me hace falta? Solamente me hace falta pasar la medida de la altura. Trasladar la medida de la altura desde el punto medio de la base, que es M, sobre la mediatriz, o sea, sobre esta línea azul. Entonces agarro mi compás y me voy a medir la altura de extremo a extremo. Agarro mi compás, mido la altura de extremo a extremo, o si me dan medida en centímetros, abro mi compás con la medida de la altura. Y voy a copiar esa medida, o trasladar esa medida, mejor dicho, desde el punto medio de la base, o sea, desde este punto M, traslado la medida de la altura. En ese punto que tenemos allá, voy a marcar y ese punto va a ser el vértice
C. Finalmente, solamente tengo que cerrar mi triángulo. De A a C, a B, y cierro en A. Y ya tengo mi triángulo isósceles. Acá, mi triángulo isósceles. Puede ser que haya quedado equilátero. El equilátero también viene, pudiera ser que quedara de si la altura le coincide, pudiera ser un triángulo equilátero, no importa. Pero en realidad lo que queremos trazar es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque si yo pongo la altura, que es la distancia del punto más alto, perpendicular a la base, divide el triángulo en dos triángulos iguales. Entonces, esto es mi triángulo. Tiene que estar en la mitad. Esa mitad la saqué usando mediatriz. Y después, desde la base, el punto M, esta intersección, el punto medio, trazo hacia arriba, siguiendo la mediatriz, una recta a la cual voy a medir y voy a pasar la medida de la altura con el compás. Paso, 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 medida, y ya tengo el punto C o el vértice C, que es el otro extremo del triángulo A, B, C. Y ya tengo mi triángulo. ¿Quedó? ¿La altura la podemos trazar desde A o desde B? O sea, No, tiene que ser desde el punto medio de AB. O sea, pero me refiero a la medida. Sí, pero recuerden que tiene que quedar sobre esta línea azul, que es la altura. Esta línea azul no la puedo poner aquí, ni tampoco la puedo poner en B. Acá. Tiene que estar aquí en medio, desde aquí en medio, para que yo pueda medir la altura. Y ya después nada más uno. Y después ya nada más marcas y ya después quitas tu compás y ya tienes el punto. Esa marca, por eso, esa marca exacta es lo que le estaba preguntando. Desde en medio hasta mido. Sí. Es que me da diferente la medida, ¿me explico? ¿Cómo te da diferente la medida? O sea, la altura mide 5.5, por ejemplo. Ajá. Y en medio de, o sea, en el Quedó más triángulo, chica. 5. Ajá, está bien. Porque tomaste la medida desde aquí. No es desde allá. Esta medida, ¿ya? Esta medida y vamos a pasarla otra vez. Esta medida de la altura, aquí está mi compás, mido la altura, no la puedo poner en A, no la puedo poner en B, porque me queda más chico. Tiene que ser desde el punto medio, ahí lo dice arriba, trasladar la medida de la altura desde el punto medio de la base y sobre la mediatriz. Esta recta azul es la mediatriz alargada o prolongada y tiene que ser desde el punto M, que es esta intersección, el punto medio entre A y B. Allá es donde voy a poner esa medida. No la puedo poner desde A, no la puedo poner desde B. Ok. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Para que pasemos a la siguiente. Nos quedan nada más los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos tienen una forma de trazarse un poquito diferente porque tenemos que tener un ángulo de 90 grados.
Y hay varias formas de hacerlo. Les voy a mostrar una de ellas, que es la más sencilla. Y esta funciona cuando nos dan como dato la hipotenusa. En este caso, 4, trazar un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo de 90 grados, y nos están dando la hipotenusa y un cateto, o sea, la medida de dos lados del triángulo. La hipotenusa con el cateto, con ninguno de los catetos hace ángulo de 90. El ángulo de 90 está entre los dos catetos. Por lo tanto, no podemos trazar perpendiculares antes. Lo que tenemos que hacer es trazar primero la hipotenusa. Entonces, vamos a empezar trazando nuestra hipotenusa. Vamos a llamarle AB a la hipotenusa. Y empezamos con ella. Cuando nos den la hipotenusa, con ella vamos a empezar el trazo. ¿Cómo empezamos? Pues como hemos empezado todos los triángulos, vamos a empezar por uno de los lados. Vamos a agarrar la hipotenusa como si fuera nuestra base. La vamos a pasar a donde queremos trazar el triángulo. Ya tenemos acá la hipotenusa. ¿Hasta aquí vamos? Sí, profe. Vamos bien. ¿Qué pasó? No, yo solo dije que sí. Ok, perdón. No escuché bien. Ok, entonces ya trazar triángulo rectángulo dadas la hipotenusa y un cateto. Cuando nos den como dato la hipotenusa siempre es más larga que los catetos. Para que tengan en cuenta, aquí lo estoy haciendo bastante más larga que el cateto. Empezamos trazando el triángulo por la hipotenusa. Entonces voy a copiar la hipotenusa y voy a empezar ahorita sí a hacer el trazo. Ahorita empezamos a hacer el trazo. Continuamos. Tenemos ya la hipotenusa y lo que tenemos que hacer cuando nos dan hipotenusas y vamos a trazar triángulos rectángulos, vamos a hacer este trazo. También va a ser para el siguiente ejercicio. Lo primero es buscar el punto medio de la hipotenusa, o sea, como dice ahí abajo, buscar el punto medio de la recta AB, que es la mediatriz de AB o el punto medio de la hipotenusa. ¿Cómo buscamos el punto medio? Como hicimos en el ejercicio anterior, con mediatriz, a menos que ya sepamos cuánto mida. Si agarramos nuestro calímetro y sabemos que mide 10 centímetros de hipotenusa, pues nada más marcamos el punto medio y listo. En este caso lo pueden hacer con escalímetro, sacar el punto medio con escalímetro, o también podemos sacar el punto medio con mediatriz. Yo lo voy a hacer con mediatriz porque no sé cuánto mide. Trazo un arco de una medida y con esa misma medida trazo otro arco desde el otro extremo y ahí tengo mi mediatriz. Solamente no tengo que trazar toda la mediatriz, solamente tengo que marcar el punto medio.
vamos a ponerle M, que es un punto medio. Y ya tenemos el punto medio de la hipotenusa. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Ok, correcto. Grábense esta parte porque todo esto es lo mismo para el siguiente ejercicio hasta esta parte que voy a hacer. Lo siguiente es trazar un medio círculo desde el punto medio a los extremos de la hipotenusa. Este medio círculo nace o tiene su centro en M. Ahí pongo la punta del compás en M, pongo la punta del compás en M, abro hasta A o hasta B, porque tienen la misma distancia, y trazo medio círculo. Aquí sí es media circunferencia. Si ven que les queda algo como esto, está mal. No es medio círculo esto es solamente un sector del círculo. Entonces, nada más tengan cuidado de que es desde M, abro mi compás hasta A o hasta B, que es la misma distancia, y trazo media circunferencia. Este trazo hasta acá va a ser igual en el siguiente ejercicio. Perdón. Y todo lo que necesito, lo que me falta por hacer es trasladar el otro dato que me dieron. En este ejercicio me dieron el cateto. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es pasar la medida de ese cateto a uno de los extremos. No me dice aquí de qué letra, no tiene letras ni nada, por lo tanto puede ser desde A o puede ser desde B. Agarro mi compás, mido el cateto y voy a copiar o a trasladar, mejor dicho, esa medida desde uno de los extremos. Pongo la punta del compás en un extremo y voy a marcar esa distancia del cateto que había de medido, la voy a pasar sobre el arco, el medio círculo. Y marco. Aquí está. Marco. Y ya pasé la medida y ese va a ser el otro vértice de mi triángulo rectángulo. Ese va a ser el punto C. Así de sencillo. ¿Qué me hace falta? Solamente armar mi triángulo. Mi triángulo va a ir de A a B, de B a C y de C a A. Y entre AC y BC me queda mi triángulo, mi ángulo recta, de 90 grados o mi ángulo recto. Esta entre AC y CB, que son los catetos, se forma un ángulo de 90 grados. Checamos, lo pueden checar ustedes con con una escuadra.
No está haciendo caso eso, pero este ángulo es de 90 grados. ¿Cómo lo sé? Lo compruebo con una escuadra o lo compruebo con un transportador, solamente que se ve al revés. O sea, si nosotros pusiéramos este triángulo así, ahí vemos que el ángulo de 90 grados está entre los dos catetos, cateto, cateto, y esta es la medida de la hipotenusa. ¿Se quedó? Sí, profe. Muy bien. Entonces van a ver que el 5 pues está igual de sencillo. Igual vamos a utilizar otro trazo que ya vimos, que es el de traslado de ángulos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trasladar el ángulo. Vamos a borrarlo, volvemos a hacer. Listo. Ok, aquí tenemos trazar un triángulo rectángulo dadas la hipotenusa y un ángulo. Tenemos la hipotenusa, nos las dieron también como una recta, no nos las dieron con medida, y el ángulo, nos dieron acá el ángulo, es un ángulo agudo, y es el ángulo que va a salir desde A. Y esto sí me lo están indicando. ¿Qué hacemos? Lo primero que tengo que hacer, lo mismo que hice en el ejercicio anterior, es trazar mi hipotenusa, AB. Trazo la hipotenusa AB. Aquí está mi hipotenusa. Le tengo que sacar mediatriz o marcar el punto medio. Esta marcada del punto medio, recuerden, puede ser, si ya sabemos cuánto mide, con el escalímetro marcamos el punto medio. Si no tenemos nada con qué medir, pues podemos usar nuestro compás y con nuestro compás sacar la mediatriz usando el trazo de la mediatriz. Sacamos la mediatriz. Y solamente hay que marcar, de hecho, el punto medio. Borramos y ya tenemos el punto medio. Este va a ser el punto M. Donde M está bajito. Es la mediatriz de AB. Siguiente trazo, al igual que el anterior, desde el punto M voy a trazar una media circunferencia con medida del punto medio hasta los extremos. Tiene que pasar por los dos extremos. Ya tenemos lo necesario para trazar nuestro triángulo. La hipotenusa y desde el punto medio trazo medio círculo. En el anterior trasladamos la medida del cateto.
Aquí lo que hay que hacer es trasladar el ángulo que me dieron. Vamos a nuestra lámina 2 y vemos cómo se trasladan los ángulos y nos dice que en el ángulo voy a trazar un arco lo más grande posible, pero que cruce por los dos lados del ángulo. Trazo un arco y tengo las intersecciones 1 y 2. Intersección 1 e intersección 2. Tengo que trasladarlo, ok. ¿Cómo lo traslado? Recuerden que tengo que medir el ángulo entre intersección e intersección. Con mi compás pongo agarro mi compás, mido la distancia entre intersección 1 y 2 del ángulo y primero tuve que haber pasado este arco, perdón, tuve que pasar ese arco. La medida del arco que viene desde A, este arco azul, lo tengo que pasar a A. Paso la medida del arco azul y ahora sí, voy a pasar la medida de la intersección 1 y 2 que están sobre este arco azul. Este arco azul mide lo mismo que este, desde A, trazo este arco y mido con mi compás esas distancias. Paso esa distancia. Uy. La voy a pasar aquí. Por supuesto, tiene que cruzar desde la intersección 1, tiene que cruzar con el arco azul, porque ahí va a quedar el punto 2. Ahí donde está, ese es el punto 2. Ahora Perdón, sí. pero ¿de dónde sacó la medida de la intersección 1? De acá, el arco azul, este arco azul. Vamos a ponerlo azul. Ah, la medida de A hasta el arco, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, ok, muchas ¿Ya? gracias. Desde A, lo primero que hice fue trazar un arco que cruce en 2 puntos, y ahí está la intersección 1 y la intersección 2. Esta misma medida de arco la voy a pasar a A, pero en la hipotenusa, y ahí está, aquí está A. Donde cruza con la hipotenusa va a ser la intersección 1. Esta y es la intersección 1. Y 2, pues es la medida de entre el punto 1 y el punto 2. Agarro la distancia con mi compás, la paso sobre ese mismo, este ángulo azul es el mismo, este arco azul es el mismo aquí. Y los dos están desde A. Este arco se trazó desde A y aquí también se trazó desde A. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es trasladando la medida
del ángulo. Y ahora sí, voy a trasladar el ángulo. Ya puedo trazar mi ángulo. Y mi ángulo es este. Si se fijan, está igualito que el original. Y voy a prolongar ese lado hasta que cruce con el medio círculo rojo. Y donde cruce ese lado con el círculo rojo, va a ser el vértice C. Y ahora sí, ya puedo dibujar mi triángulo. Mi triángulo rectángulo va a quedar de A a B a C y cierra otra vez en A. El resultado es un triángulo rectángulo. Aquí en C tenemos el ángulo recto y a C, aquí lo único que hice fue copiar el ángulo. Este es el ángulo, copié el ángulo A1, 2, lo copié aquí y lo prolongué uno de los lados hasta que cruce con el medio círculo. Y ya me va a quedar mi triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo uno de sus vértices, uno de sus ángulos es de 90 grados. Solamente que está acostado. ¿Por qué? Porque empezamos a trazar con la hipotenusa. Pero tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo C es de 90 grados. Profe, de B a C, ¿de dónde lo sacó? Es que allí me perdí. Me quedé cuando midió el ángulo y lo trazó. Ok, medí el ángulo 1, 2, lo medí también acá sobre el arco azul. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya pasé con mi compás la medida del ángulo azul, del ángulo original que está sobre el arco azul. Y voy a trazar el lado. Voy a trazar esa línea azul. Esta. Es la prolongación del lado. Voy a trazar una recta de A a 2 y prolongo hasta que cruce con el arco rojo. Cuando traslado el ángulo, esta medida entre 1 y 2, ya pasé la medida de entre 1 y 2. Ahora lo que voy a hacer es trazar el lado del ángulo y es este, 1, 2. Pero voy a prolongarlo hasta que cruce con el arco rojo. Ahí lo dice, prolongar el ángulo hasta cruzar con el medio círculo. De hecho, no es prolongar el ángulo, es prolongar el lado del ángulo hasta cruzar con el medio círculo. Y ya me queda, mira eso. ¿Qué fue lo que hice aquí? Fue trasladar este ángulo aquí. Y lo prolongué en los lados, uno de los lados. Este AM, pues corresponde a A1. De hecho, aquí está A1 y prolonga y queda sobre la hipotenusa. Y el otro lado es A2, pero lo voy a prolongar hasta que cruce con el medio círculo, para que aquí
me dé el ángulo de 90 grados. Este ángulo de acá es el ángulo de 90 grados. Ahora sí ya quedó. Ya, solo que como que me quedó al revés. O sea, Depende del ángulo, esta línea puede quedar, pero no está completa. Esta línea de aquí hasta aquí puede quedar, dependiendo de la medida del ángulo, puede quedar aquí más abajo, más acá, puede quedar más arriba, más por acá, no importa. Donde les quede sí, la medida del la ángulo. recta de la C me quedó más larga, es lo que está, sí. Y entonces el triángulo cambiaría, vendría de aquí hasta aquí. Eso depende de la medida, o perdón, en este caso, la abertura del ángulo. Va a variar, nadie va a tener este triángulo igualito. Lo que no va a variar es que aquí se tiene que formar un ángulo de 90 y que la hipotenusa mide lo que tiene aquí. Y este ángulo es igualito al que me dieron. Cada uno de ustedes va a tener una versión de esto. Vamos a poner control. Vamos a copiar. Vamos a copiar esto. No sé si ya se las puse, no se las he puesto. Esa madre. Esto se los estoy poniendo en. Este es el C. Ese es el C, sí. Va a terminar, ya va terminando esta llamada, ya se nos acabó la clase. Vamos, nada más les voy a poner acá, que chequen el Classroom para que si ya lo terminaron, vayan subiendo las láminas. Aquí, en trabajos de clase, ya está la lámina